Jornada importante donde cada día el clima se va politizando más rumbo a las elecciones de agosto, con varios candidatos, con encuestas, con alianzas que aún no terminan por definirse, con congresos de los diferentes fragmentos del movimiento al socialismo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña en un contacto vía Zoom Joshua Bellot, quien es analista, quien tengo el gusto de saludar en esta noche. Joshua, buenas noches y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Las gracias a ustedes. Un gusto para mí, como siempre, poder estar en el programa. Joshua, ¿cómo ves el panorama rumbo a las elecciones? Varias encuestas que muestran preferencia por uno, por otro candidato. ¿Cuán reales serán estas encuestas o será que se van haciendo a pedido de algunos candidatos? ¿Cómo ves el tema? Sí, Paola, mira, probablemente esta última aseveración que haces sea cierta. ¿Por qué? Porque los resultados, digamos, de encuesta a encuesta van variando mucho. Técnicamente hablando, es muy probable que haya algún problema de muestreo. Mira, la última que salió hoy día, la encuesta del Búnker, que se dijo que es una votación, pero básicamente es una modalidad de encuesta, digámoslo así. Tiene una muestra muy interesante de más de 300.000 votantes, digamos, o personas que han accedido a llenar este cuestionario para apoyar a uno u otro candidato. Pero mira, yendo al punto, desde el punto, o bueno, desde lo técnico, por ejemplo, Oruro a nivel país cuenta con una población más o menos del 5% sobre el total. Y en esta encuesta, votación primaria, digamos, Oruro apenas tiene un poquito más de 7.000 personas. Esto quiere decir que ni siquiera es el 2%, digamos, de la totalidad de las personas que votaron. Por lo tanto, no es una muestra representativa. Entonces, a eso me refería con que no hay, pues, digamos, algunas características técnicas que nos permitan decir que estas muestras están representando a la población. Y lo mismo pasa con las otras encuestas. Tú sabes que ninguna de ellas ha pasado de los 5.000 encuestados. Y entonces probablemente también tenga este problema técnico. No lo sabemos. Sin embargo, creo que es importante analizar estas encuestas desde las características generales y no tanto así por el apoyo particular a uno o a otro precandidato, porque claramente sí se marcan algunas tendencias, Paola. Una de ellas, y es muy importante manifestarlo, es que hay una separación de la población boliviana entre aquellos que quieren el cambio y aquellos que quieren el continuismo del movimiento al socialismo. Eso queda muy claro y esa población podría estar por encima del 50 o 60% en todas las encuestas, te decía, independientemente de los resultados particulares de apoyo a uno u a otro precandidato. Ahora, en ese marco, hay una fuerte demanda de que la oposición logre unirse. Samuel y Tuto son los que van liderando en varias de las encuestas. ¿Hay esa necesidad de unidad? Mira, es importante lo que dices. Muchos coinciden precisamente en que la unidad es la solución para poder enfrentar a un régimen que lamentablemente ha gobernado muchos años y nos ha dejado el país en ruinas. Claramente el movimiento al socialismo en cualquiera de sus alas y en lo que ahora proponen como renovación es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque están dirigidos por un socialismo internacional, por estas ideas en que el Estado se debe encargar de todo, el Estado es nuestro papá, y lo que hace más bien ese Estado es confiscar la riqueza, solo reproducir el poder de algunos y concentrar también la riqueza solo en los que nos gobiernan y sus amigos. Entonces, claramente, para defendernos de eso, para desterrar al socialismo en Bolivia, pues se supone que una de las recetas, una de las soluciones es precisamente la unidad de la oposición. Me alegra mucho las últimas declaraciones de Manfred Reyes Villa, donde manifiesta de que él bajaría su candidatura si no sale primero en encuestas. Claramente eso ya está determinado, hay una tendencia
no va a ser el primero y ojalá cumpla su palabra y se baje para no dispersar el voto de la oposición, que es la que está embanderando el cambio, independientemente de las personas. Mira, tenemos en alguna encuesta primero a Samuel, en otra primero a Tuto. Pero estos dos candidatos o precandidatos, como decía, son los que están embanderando el cambio. Habrá que fortalecer estos movimientos, seguramente hay muchas cosas que hacer, cualquiera sea el candidato, pero ahí estamos todos los de oposición, no porque nos opongamos precisamente al movimiento al socialismo, sino porque nos oponemos a la ideología masista que ha hecho mucho daño, que ha puesto la política sobre la economía, y por eso ahora hemos entrado en crisis, por eso cada día que pasa pues hay más pobres en Bolivia, y por supuesto hay muchas familias que sienten hambre en este momento debido especialmente a la pérdida del poder adquisitivo, la inflación. Ahora, en ese marco, ¿dónde queda en el mapa político ubicado Manfred Reyes Villa, quien dice ser un opositor, pero es cuestionado por diversos sectores manifestando de que sería un candidato más bien funcional al arcismo? ¿Será momento de que Reyes Villa, viendo estos números, muestre que realmente es un opositor, bajando su candidatura y sumándose a ese bloque? Mira, Paola, hay muchas denuncias, muchas manifestaciones, no solo de analistas políticos o económicos, sino también de agrupaciones cívicas, de sectores que precisamente coinciden en que Manfred Reyes Villa podría ser un, entre comillas, opositor funcional, por muchos factores que creo la mayoría los conoce. Entonces es importante pensar en lo principal. Bolivia quiere cambio. Más del 90% en este momento, Paola, de la ciudadanía boliviana quiere un cambio en Bolivia porque sabe que se han hecho las cosas mal, porque sabe que el movimiento al socialismo no tiene respuestas a la crisis. Y claro, hay varios contrasentidos, y esto no solo tiene que ver ya con el muestreo que te mencionaba hace rato, sino también con el tipo de preguntas para explorar, digamos, las preferencias electorales de las personas. No es posible que si más del 90% quiere un cambio, en algunas encuestas el amigo Andrónico aparezca con un muy buen porcentaje en la votación. Creo que opositores y del oficialismo no se han dado cuenta, le han hecho, digamos, le han abierto el paso a Andrónico Rodríguez, que supuestamente y para algunos puede representar la renovación, pero eso no es cierto. No hay que confundir juventud con renovación. Puede haber una persona de 90 años que proponga nuevas ideas y este personaje podría embanderar la renovación. Y puede haber jóvenes que no tengan ni una sola idea, que sean peones del socialismo del siglo XXI y de algunos caudillos, y que estén queriendo recibir apoyo. Es realmente absurdo. Hay que esforzarse, hay que seguir un camino, hay que trabajar para que realmente el pueblo boliviano le dé su apoyo a uno o a otro candidato. No es posible que, perdón la expresión, de cantor uno aparezca y ya sea candidato. No, mira, hay gente muy valiosa que se ha esforzado durante todos estos años y que realmente merece, digamos, el apoyo de la población, pero solo por el hecho de representar a un partido que ya no tiene ideas para salvarnos de la crisis, creo que no está bien. Él no es renovación porque él no tiene y no ha aportado con ninguna idea a la coyuntura del país. Si él no es renovación, sí puede ser Andrónico, en ese marco, el heredero, si hay herencias en el ámbito político del voto duro del movimiento al socialismo. Mira, si ocurre eso, si Andrónico fuera el heredero, quiere decir que no hemos evolucionado como sociedad. En la época de los reyes, hace varios siglos atrás, se heredaba el trono, pero no es posible que ahora, en una sociedad que se supone democrática, con instituciones, las cosas te lleguen o el cargo te llegue solamente por herencia. Eso es básicamente lo que ha ocurrido con el MAS todo este tiempo. Los cargos no precisamente han sido heredados, pero han sido dados con aval político. Por eso
cualquier persona podría entrar a cualquier cargo sin ningún tipo de conocimiento y por eso el país se ha ido a la ruina, por eso han desinstitucionalizado el Estado, por eso han destruido la economía. Paola, yo he escuchado ya a muchos masistas decir que en el próximo gobierno, sea cual fuere, deben entrar los mejores hombres y las mejores mujeres a administrar el Estado. Y eso no significa discriminación, eso significa darle lugar a las personas, zapatero a tus zapatos, darle al César lo que es del César. Si eres buen carpintero, pues tu visión en la vida es ser el mejor carpintero. Lo mismo con un zapatero, pero también lo mismo con las personas que administran el Estado. Deben tener un grado de preparación y los cargos jamás deberían ser hereditarios y si no, pues seguimos en la colonia. Qué pena. Para ir cerrando, por favor, la entrevista, las oposiciones políticas del país han tenido muchas fallas durante los últimos años. Para muchas personas no han tenido la capacidad de conformar un bloque de unidad ni siquiera al interior del Parlamento. Hoy no solamente les va a alcanzar y tienen que superar el simplemente vender un rechazo visceral al movimiento, al socialismo, hay que presentar proyectos políticos. Mira, Paola, por eso es importante la unidad. Es cierto que se ha fracasado durante varios años por varios factores, no necesariamente por incapacidad, sino por un Estado apabullante, por un modelo apabullante, que no solo es que no ha permitido a muchos políticos que haya este cambio, digamos, en la administración del Estado, sino también que ha matado generaciones enteras. Paola, ¿tú no ves líderes claramente, digamos, posicionados en este momento que sean más o menos renovados o más o menos jóvenes? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente muchos queríamos renovación, pero no se ha dado así. La coyuntura parece que está llamando a los más experimentados, pero sin duda esperamos que estos equipos que acompañen a los más experimentados sean renovados y con gente más o menos joven y nueva en política. Eso es lo que estamos esperando y por lo tanto la unidad va a ayudar primero a darle una nueva cara a la política, pero más importante aún, a introducir nuevas ideas, una nueva visión de país para darle a Bolivia un futuro de aquí a 30 o 40 años. Basta de gobernar para el corto plazo, despilfarrando el dinero de los bolivianos, gastándolo para comprar conciencias, para chantajear al pueblo boliviano y para controlar exacerbadamente la vida de las instituciones, de los ciudadanos y de las regiones. No queremos un modelo socialista, eso estoy seguro, y debemos ser coherentes con nuestros propios objetivos. Han arruinado nuestra economía, hay que estabilizarla, hay que recuperarla y los llamados a digamos, embanderar este cambio es precisamente este bloque de unidad, ya sea Tuto, ya sea Samuel. Todos los bolivianos, estoy seguro de eso, vamos a apoyar este cambio porque hay que sacar a Bolivia de esta profunda crisis en la que estamos viviendo. Es cierto, hay incertidumbre todavía, Paola, hay que elegir al candidato de unidad. Hay otros candidatos que ojalá se vayan bajando o vayan bajando su candidatura por el amor a la patria, porque tenemos que recuperar Bolivia, pero poco a poco, en las próximas semanas, creo que el panorama político se va a ir aclarando. Y esto también es sumamente importante, Paola, porque hay que darle certidumbre política al pueblo para luego construir un plan para dotarle al pueblo también de una certidumbre económica. Creo que ese es el objetivo principal de todos los bolivianos y estoy seguro también del bloque de unidad. Esperemos que ese panorama se vaya aclarando y que exista, como tú decías, este desprendimiento patriótico para poder llegar a conocer un bloque de unidad. Muchísimas gracias, Yasua, por habernos acompañado. Es siempre un placer conversar contigo. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Hola, las gracias a ustedes. Te mando un gran abrazo. Buenas noches. Yasua Bellot, analista, quien nos acompañó a comprender este momento preelectoral, si vale el término, donde muchas encuestas ya nos van mostrando ciertos favoritismos, ciertas tendencias. Lo que sí queda claro
y lo dice la población, es la necesidad de unidad de quienes quieran hacerle frente al movimiento al socialismo, que va trabajando por otra línea para preparar también a su o sus candidatos.